El fenómeno de la ufología es de una inmensidad y complejidad increíbles, ciertamente muy poco confrontado para la mayoría de la gente, pero, más bien, sujeto regularmente a acciones de descrédito y desmitificación por parte de detractores contratados o más comúnmente por reporteros de carácter generalista, ingenuo y muy poco realista. Ahora se sabe que los gobiernos de casi todos los estados del mundo han tratado el tema ovni de la misma manera, desde el primer avistamiento documentado de la era moderna, ocurrido en junio de 1947 por el piloto estadounidense Kenneth Arnold. Sería imposible resumir aquí, aunque sea en una mínima parte, la vasta literatura y documentación de que disponemos sobre la ufología y sus múltiples facetas. Por lo tanto, me limito a contar lo que sucedió en un pasado muy reciente. Una afirmación que definiría épica, fue pronunciada en mayo de 2021 en una entrevista por el expresidente estadounidense Barack Obama y despertó bastantes reacciones de quienes, hasta entonces, dormitaban en los cómodos sillones de la costumbre. Obama se expresó de la siguiente manera durante The Late Show, el programa conducido por James Corden en CBS: "Lo que es cierto, y lo digo en serio ahora, es que hay imágenes y grabaciones de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movían, sus trayectorias, no se movían siguiendo un patrón fácilmente explicable. Así que creo que la gente se toma en serio tratar de investigar y entender de qué se trata". El expresidente confirmó con franqueza la existencia de objetos voladores no identificados, posteriormente definidos también por el senador Marco Rubio como una amenaza para la seguridad nacional. Sobre el tema, también se desequilibró el destronado Donald Trump tiempo después, quien dijo en una entrevista: "Creo en lo que veo, pero hay mucha gente ahí fuera que está metida en esto de los ovnis", afirmando que él no quiere desvelar nada más, para no herir los sueños o miedos de quienes están convencidos de la existencia de vida extraterrestre en el planeta Tierra. El programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, creado en 2007, es el programa del Pentágono que ha estado involucrado en la investigación de algunos de los incidentes más inexplicables observados y grabados en video por los pilotos del ejército de Estados Unidos. Harry Reid, el senador demócrata que había pedido su creación, decía al respecto: "Los vídeos publicados por el Pentágono son solo la punta del iceberg de la investigación y los materiales disponibles. Estados Unidos debe adoptar un enfoque serio y científico de este asunto y de cualquier implicación que pueda tener en la seguridad nacional". El proyecto de ley también incluía un análisis detallado de datos e inteligencia sobre fenómenos aéreos no identificados por parte de la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI. En particular, se desprende de los documentos del programa que, para dejar desconcertados a los expertos en inteligencia, fueron algunas características de los objetos observados las que literalmente desafían las leyes de la física. En primer lugar, su aceleración, además de los cambios instantáneos de dirección y su capacidad para sumergirse en el agua y desaparecer. Para quienes, como yo, llevamos años estudiando el fenómeno ovni, todo este drama del gobierno de Estados Unidos ciertamente representa un primer paso sustancial hacia el esclarecimiento de temas hasta ahora considerados inconvenientes, pero al mismo tiempo, muestra plenamente la gran hipocresía de un aparato burocrático militar de ultramar que, en verdad, durante más de medio siglo ha ocultado constantemente noticias y documentos haciéndolos ultrasecretos, engañando a las investigaciones, ridiculizando y silenciando a quienes siempre se han expuesto por amor a la verdad. Reservándome la oportunidad de profundizar en el tema en próximos videos, por ahora me limitaré a recordar la figura del hacker londinense, Gary McKinnon, que en 2002, fue acusado en Virginia y Nueva Jersey en los Estados Unidos porque, según las autoridades estadounidenses, fue el autor de 7 delitos cibernéticos al violar los archivos ocultos de la NASA. McKinnon es uno de los muchos investigadores de ovnis que terminaron en las garras de la justicia estadounidense, por tratar de descubrir verdades impactantes, ocultas a sabiendas a la opinión pública.
El experto y denominado hacker Gary McKinnon afirmó en una entrevista con Planet Televisión que encontró información relacionada a ovnis y vida extraterrestre durante su infame incursión en el sistema de computadoras de la NASA. McKinnon, que burló las defensas de seguridad de las redes de la NASA y los militares de los Estados Unidos entre febrero de 2001 y marzo de 2002, dijo que halló un documento titulado Oficiales no terrestres. Esta hoja de cálculo de Excel, explicó, tenía los rangos y nombres de individuos desconocidos. Además, otra hoja tenía tablas de transferencias de material entre naves. Cuando trató de buscar los nombres de las naves, que eran entre 8 y 10 en total, no pudo encontrar nada que los mencionara, al menos a nivel público. Esto reforzó su afirmación de que eran parte de una iniciativa encubierta y no terrestre de los Estados Unidos. No era una cosa normal en el ejército en absoluto. Así que lo tomé como que deben tener un programa secreto basado en el espacio, señaló, aunque admitió que puede estar abierto a la interpretación que se trate de otro término para referirse a astronautas. McKinnon logró acceder a esos documentos secretos a través de un programa llamado Lancearch, el cual, luego de haber obtenido el control del dominio, pudo buscar todos los archivos y carpetas en cada máquina. Tras su arresto en 2002, el informático fue objeto de una disputa legal prolongada y divisiva acerca de su extradición a los Estados Unidos, donde los fiscales querían que sea juzgado por la brecha de datos. Si hubiera sido declarado culpable, probablemente habría enfrentado hasta 60 años tras las rejas. Sin embargo, en 2012, la ministra del Interior del Reino Unido Theresa May dijo que no sería enviado a los Estados Unidos, justificando esta decisión en base a los derechos humanos. En ese entonces, May dijo, el señor McKinnon está acusado de delitos graves, pero tampoco hay duda de que está gravemente enfermo, tiene síndrome de Asperger, y sufre de depresión. La cuestión jurídica ante mí ahora es si el alcance de esa enfermedad es suficiente para impedir la extradición. Y concluyó, después de una cuidadosa consideración de todo el material relevante, he llegado a la conclusión de que la extradición del señor McKinnon daría lugar a riesgo tan alto de que termine su vida que la decisión de extraditar sería incompatible con los derechos humanos del señor McKinnon. Durante los 13 meses entre febrero de 2001 y marzo de 2002, usando el seudónimo de solo, Gary hackeó 97 redes militares estadounidenses, dejando esporádicamente un mensaje para los administradores: su seguridad es una mierda. Gary McKinnon, siempre fascinado por las historias sobre avistamientos de ovnis, partió en busca de información sobre sistemas de energía libre, como la antigravedad. Estaba convencido de que los estadounidenses escondían información comprometedora sobre el fenómeno ovni, y, una vez encontrada, la difundiría por todas partes para concienciar a toda la humanidad. McKinnon, durante sus incursiones informáticas en sitios pirateados, casi accidentalmente hizo varios descubrimientos relacionados con el tema ovni. Durante más de un año, casi todas las noches, logró ingresar a los sitios de la NASA, el Ejército y la Marina de los Estados Unidos, simplemente porque no estaban protegidos adecuadamente. Al revisar las carpetas contenidas en el sitio del Centro Espacial Johnson en Houston, Gary McKinnon hizo su descubrimiento más sorprendente: identificó dos carpetas que contenían cientos de fotos tomadas desde el espacio. La primera contenía imágenes de ciudades y objetos artificiales en la Luna y Marte y de objetos voladores no identificados en órbita alrededor de la Tierra. La segunda, las mismas imágenes despejadas de objetos misteriosos para ser presentados al público. Entre las fotos sin manipular, Gary McKinnon asegura haber visto un avión tipo satélite, construido según parámetros nunca antes vistos, sin remaches ni juntas, sino un bloque de material homogéneo. Tenía la forma de un cigarro con cúpulas en todos los lados y extremos. Gary McKinnon siempre ha afirmado que, debido a la conexión de 56K, no pudo descargar la foto y no tiene evidencia de lo que vio. Las palabras de Gary McKinnon suenan a ciencia ficción si creemos que se refiere a evidencia alienígena. Son más creíbles si pensamos que se refieren simplemente a eventos y objetos no terrestres. La historia de Gary McKinnon podría servir,
si se profundiza, para intrigar a cualquiera que quiera ampliar su espectro de conciencia, promover la comprensión de fenómenos extraordinarios como el ovni e investigar más allá del velo oscurecedor del conformismo social.